punto, Rodrigo, buenas tardes. Sí, señores, la 1 en punto. Muy buenas tardes, Rocío. Comienza a vivir bien, una hora y media de entretenimiento y de muchos contenidos que versan, como no, sobre la salud y la calidad de vida. Claro, y es que aquí nosotros les ofrecemos la mejor calidad de vida con los mejores profesionales, los mejores colaboradores y los mejores temas. Y estamos en directo, no sé si lo saben, que pueden participar, que pueden llamar, que tenemos un número de teléfono que le va a decir Rodrigo. Claro que sí, yo lo digo, 983 40 93 98, serán ustedes quien tenga que llamar a nuestros especialistas para comunicarse con ellos. Hoy además muchos aquí en plato. Eso es, y pueden hacerlo también a través del correo electrónico, que ya saben que es muy facilito, a vivirbien@rtvcyl.es. Mañana es miércoles, el jueves va a haber sorpresas y regalitos, así que deberían y les obligo a ustedes a que participen en directo con nosotros. Bueno, pues ya lo saben, todo esto que van a ver a continuación son los que les vamos a cocinar aquí ustedes, y tomen buena nota porque tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Hombre, por supuesto, pero yo creo que primero vamos a ver lo que tenemos. Por eso. Ah, vale. Sumario. Venga, pues sumario. Vamos a ver los platos. Venga. Hoy es martes 22 de febrero y con todos los contenidos preparados les recibimos puntuales para practicar, entre otras cosas, deportes. Y más importante aún, los estiramientos que es imprescindible realizar antes y después de cada ejercicio. Hoy conoceremos algunos de estos con nuestros amigos del CDO. Seguimos hablando de deporte y de quienes lo practican. En ocasiones sufren patologías como el estrés de los deportistas. Javier Alonso explica cómo les afecta y cuál es su tratamiento. Nieves Andrés nos aportará herramientas para aprender a expresar nuestros sentimientos. Y Feder nos da a conocer otra patología rara, la adrenoleucodistrofia, un grupo de desórdenes neurológicos degenerativos que afecta a 1 de cada 20.000 varones. De todo ello y mucho más hablaremos a partir de ahora, como siempre, en A Vivir Bien. Comenzamos. A vivir bien en el agua, a vivir bien practicando deporte, a vivir bien aprendiendo de todas esas enfermedades raras que existen y que por desgracia hay muchas personas que las padecen. A vivir bien con nuestra comida, es que vamos a vivir muy bien. Eso es, y a vivir bien, y vamos a comenzar nuestro programa con el espacio del CDO Covaresa, y además hoy, bueno, pues vamos a ver cómo se estiran los invitados a los que fuimos a grabar. ¿Tú te estiras bien? Hay que estirarse todas las mañanas, hombre, por supuesto, que los músculos luego se atrofian, Rodrigo. Hay muchísimos grupos musculares, bueno, pues hoy Carlos nos va a explicar alguno de ellos y cómo estar lo más sano y lo más estirado posible. Estiradísimos, vamos a verlo. Buenas tardes, estamos en el estudio de Pilates del CDO y vamos a realizar hoy una serie de estiramientos centrándonos sobre todo en los músculos de la parte interna de las piernas. Vamos a tener especial cuidado con la colocación de la pelvis y la columna lumbar para no lastimarnos esta zona. ¿Sí? Comenzamos. Vamos a empezar por un ejercicio muy suave, juntando las piernas delante. Vale, vamos a intentar que la pelvis quede lo más vertical que podamos, apoyados justo en los huesecillos de debajo de la pelvis. Si es necesario, podemos retirar un poquito los glúteos hacia atrás y así la base de apoyo va a ser mayor. Cogemos de los tobillos, no de los pies, porque podemos lesionarnos al retorcer demasiado hacia adentro, y despacio vamos a intentar acercar los pies hacia el cuerpo, pero siempre manteniendo la pelvis vertical y la espalda alargada, intentando que no se nos curve hacia atrás la columna. ¿Bien? Cuando llegamos al límite en el que si acercamos un poquito más, nuestra pelvis vemos que empieza a rotar hacia atrás, frenamos y mantenemos la posición. Podemos hacer un poquito de fuerza con un pie contra otro y comenzar a empujar las rodillas hacia afuera y hacia abajo, notando como el estiramiento en la parte de dentro de los muslos, la zona de los abductores, comienza a aumentar. Mantenemos unos segundos esta postura, dependiendo del tiempo que tengamos y las ganas que tengamos de estirar. Y para intensificar un poquito la sensación, rotamos el cuerpo hacia la derecha, cogiendo con la mano contraria el tobillo, poniendo la otra detrás y provocando una rotación de la columna hacia ese lado. La espalda igualmente alargada para generar espacio entre las vértebras y que nuestros discos intervertebrales no queden presionados, sino que tengan espacio para poder moverse. Si queremos un poquito más de sensación, la mano derecha la podemos apoyar en el muslo contrario y presionar ligeramente hacia abajo. Siempre sin generar dolor, tenemos que notar el estiramiento, pero que no llegue a ser molesto. Giramos la columna entera y para que la rotación llegue hasta la última vértebra, con la cabeza miramos hacia atrás y si empujamos un poquito el codo izquierdo hacia afuera,
el estiramiento nos llega hasta la zona cervical, ¿sí? Volvemos al frente despacio y realizaríamos la misma rotación hacia el otro lado. Cogemos el tobillo, mano izquierda, esta vez detrás, giramos un poquito el pecho y rotamos. Para intensificar la sensación, mano derecha en la pierna con el codo hacia afuera y presionamos un poquito. Si queréis podemos traccionar incluso un pelín de la piel para notar más la sensación, ¿sí? Gira la cabeza hacia atrás y busca el estiramiento en la zona cervical. Ok, vuelves al centro despacio y relajas. Bien, desde aquí vamos a volcar un poquito más hacia adelante la pelvis si podemos, intentando que nuestra espalda no se redondee. Lo que importa no es lo abajo que llegue en nuestro pecho, sino la inclinación que haya entre nuestra pelvis y nuestras piernas, aumentando o disminuyendo el ángulo de nuestras caderas. Si llegamos a apoyar con los codos en las rodillas, empujando hacia afuera, vamos a intentar abrirlas aún más para estirar con más intensidad. Bien, volvemos despacio atrás y arriba, apoyamos manos detrás y separamos las piernas. Buscamos un punto en el que notemos ya parte del estiramiento en la parte de dentro de los muslos, pero que no sea demasiado intenso, porque la espalda tiene que ser vertical y además tengo que tener movilidad en la pelvis. Si aún, por más que cierre las piernas, no logro mantener la espalda vertical, puedo flexionar un poquito las rodillas para disminuir la tensión o incluso elevar un poquito la pelvis en alto para que debajo de las piernas disminuya también el estiramiento, ¿sí? Si no, mantengo las piernas alargadas y estiro el cuerpo. Vale, como si fuera una tuerca y las piernas dos tornillos, voy a ir aflojando despacito, girando hacia adelante la pelvis, moviendo las caderas y un poquito hacia atrás, intentando mantener rodillas y pies enfocados siempre hacia el techo, ¿sí? Aflojo la tuerca hacia adelante y ruedo despacito hacia atrás. Podéis pasar las manos atrás y redondeando el lumbar, sentir un poquito más de giro en las caderas. Voy al frente despacio, aumento. Y así poquito a poquito, como si fuera desengrasando la zona, voy dando más movilidad, ¿sí? Una vez llegamos hacia el frente nos vamos a detener y vamos a intentar volcar un poquito más todavía, pensando en empujar con los talones hacia afuera y estirar la espalda un poquito hacia el frente. Recordad que lo que nos interesa no es lo abajo que llegue en nuestro pecho, sino la longitud de nuestra columna y el ángulo generado en nuestras caderas, entre la pelvis y las piernas, ¿sí? Como ya hemos aflojado, una mano delante y una detrás, y deslizando la pelvis un poquito hacia el frente, voy a intentar buscar más amplitud. Recordad que tengo que evitar sentir dolor. Es un pequeño estiramiento, un pequeño no, es un intenso estiramiento, pero sin que llegue a doler en la zona. Vale, probad a quitar los brazos y estirarlos en cruz a los lados. ¿Qué tal? Nos mantenemos, relajamos hombros, tiramos de la mano derecha hacia el lado, y manteniendo los hombros paralelos a las caderas, vamos a ir avanzando con nuestro pecho sobre la pierna hacia el lado. Ahora el estiramiento es más intenso en la pierna izquierda, siempre que logre mantenerla abierta hacia afuera. ¿Lo notáis? Vamos al centro. Alargada ahora el otro brazo. Seguid estirando. Buscad abrir un poquito la pierna derecha hacia afuera y hacia el lado y sentiréis el estiramiento en la parte interna. Volvemos al centro, hacemos uno más, solo que esta vez voy a apoyar la mano en el suelo y voy a alargar el brazo contrario por encima de mi cuerpo sin redondear la columna, manteniéndola bien recta y larga, ¿sí? La cabeza acompaña un poquito el movimiento y como si nos tiraran desde atrás, voy a intentar que mi cabeza quede lo más lejos que pueda del talón de mi pie. Bajamos el brazo y cambiamos al otro lado. Estiro despacio, busco el apoyo en el suelo y desde ahí alargando el brazo derecho esta vez arriba. Recordad que no voy a flexionar demasiado la columna, sino que quiero mantener elongación, porque al mantener la elongación, el estiramiento en la parte de dentro es mayor que si redondeo la columna, ¿sí? Vuelvo despacio al centro y relajo los brazos. Manos atrás. Para salir de la posición voy a rodar un poquito con la pelvis hacia atrás. Con ayuda de las manos recojo rodillas para que no haya tensión. Y juntando las rodillas con las manos, cierro y relajo. Ok.
Bueno, pues los estiramientos, como han visto en esta ocasión el CDO de Covaresa, y nosotros volveremos a hablarles de estiramientos dentro de 15 días. La semana que viene vendrán a Plató a mostrarnos algunas de las actividades que ofrecen allí, pero nos centramos ahora, como cada martes, en las enfermedades raras, y hoy traemos en concreto a 3 personas. Presentamos ya a Valentín López Romero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es afectado de adrenomieloneuropatía. Sí. Ha venido acompañado de su madre, Aurora Romero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también de Monse Cabrejas, que es maestra del Centro de Referencia Estatal de Burgos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Valentín y Aurora se encuentran estos días en Castilla y León. Ellos son de Jaén, Sí. pero se encuentran en Burgos en concreto para bueno, pues recibir un poquito de sí. esa ayuda que tan beneficiosa, me imagino, es para vosotros, Sí, ¿no? sobre todo la fisio. ¿Qué habéis hecho? Bueno, durante ahí estos días? hacen fisio, ayuda psicológica y acupuntura. Pero lo que yo creo que mejor me viene a mí es la fisio, porque esta enfermedad lo que te produce es una debilidad en los músculos. Entonces, al no trabajarlos, pues lo que hace es que se van acortando los músculos y al final dejas de trabajar ese músculo, y entonces ahí te enseñan a cómo alargarlo y a poder ponerlo en funcionamiento otra vez. De modo que los estiramientos quizá que hemos visto también Sí, claro. vendrían estupendamente. Bueno, vamos a hablar de su enfermedad, que tiene 2 nombres, adrenoleucodistrofia, que es lo que se presenta sobre todo en la edad infantil, pero ya en su edad adulta tiene el nombre de adrenomieloneuropatía. Y precisamente es su caso porque tiene usted 44 años, todo hay que decirlo, que no nos aparenta. Sí, gracias. Y se la detectaron hace 4. Sí, me la diagnosticaron hace 4, aunque es una enfermedad que es hereditaria. Se supone que he nacido con ella, y es una enfermedad que va ligada al cromosoma X, o sea que los hombres supuestamente la desarrollamos y las mujeres son las portadoras. En este caso mi madre es la portadora. ¿En qué consiste su enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Los síntomas, la debilidad muscular y la pérdida de masa muscular, sobre todo. Aurora, yo sé que a lo mejor es difícil convivir con las enfermedades raras. ¿Notaron ustedes algo En la familia en los yo estadios infantiles? Ella tenía un hermano que tenía la misma Un enfermedad. hermano. Pero también se le desarrolló cuando ya era mayor. Sí. Era mayor, de chico no. De chico no se le Bueno, detonó. perdona que le interrumpa, Sí. pero no sé si sabrás que esta enfermedad va asociada a otra, que es al Addison. Nosotros de chiquitillos nos diagnosticaron el Addison. Hablo de nosotros porque yo tenía un hermano también que tenía la misma enfermedad. Y entonces a partir de ahí nos pusieron un tratamiento, nos fueron controlando la enfermedad cada año, y se ve que asociada al Addison va la adreno. Y en concreto el Addison, ¿qué síntomas tiene? El Addison, pues lo que te hace es que es una glándula, a mí me falta una glándula, que en este caso son las suprarrenales, que están justo encima de la corteza del riñón, en la parte de arriba de la corteza del riñón. Entonces a mí me faltan una serie de hormonas que me la tienen que dar a partir de tratamientos. Y en estos 4 años en los que le diagnosticaron la enfermedad, ¿qué es lo que ha notado usted? ¿Qué cambios ha tenido usted en su vida? Pues sobre todo el caminar. Tropiezo con muchísima frecuencia, incluso incluso llego a caerme, sobre todo eso. ¿Y ustedes cómo han vivido la enfermedad de su hijo, Aurora? Pues ya usted, ¿cómo la vamos a vivir? Es que al tener el precedente de mi hermano que murió hace poco, pues... Porque ¿Precisamente a consecuencia de la enfermedad? No, una serie de cosas que se le complicaron. se lo complicaron. Pero las la cosas. enfermedad lo dejó muy deteriorado, y entonces a raíz de ahí ya cogió Sí, hace una 9 neumonía, meses y es lo que hace hizo que... murió el otro hermano, Pues- con 46 años. Pues lo siento muchísimo, es la verdad una noticia desagradable. Vale. Bueno, se lleva bien.
pero O se intenta la llevar. vida sigue, ¿verdad? Y él lo ha vivido eso y está el pobre, claro. No, pero bueno, yo lo llevo bien dentro de lo Sí, que cabe. pero eso lo ha vivido lo de su hermano, lo ha estado viendo. Es una enfermedad que afecta si no tengo mal los datos, a 1 de cada 20.000 hombres. De cada raza. ¿Perdón? De cada raza, creo. De cada raza. Vamos, en todas las razas, que no... Ah, vale, que no tiene distinción No, para absolutamente nada. con ninguna raza, pero sí es verdad que afecta solo a los hombres. Y yo no sé si ustedes conocen cómo ha avanzado en los últimos años el desarrollo de la investigación. No tengo noticias de que haya habido, o por lo menos mi neurólogo no me ha puesto en conocimiento de que haya nada. Porque el tratamiento que usted tiene, ¿cuál es? El tratamiento que tengo es para los dolores neuropáticos. Yo sobre todo sufro muchos dolores neuropáticos. Entonces lo que intenta es aliviarme el dolor. Bueno, vamos a girar la vista en concreto hacia mi derecha, para hablar también con Monse Cabrejas. Como les he dicho, es maestra del Centro de Referencia Estatal de Burgos, pero también está dentro del Servicio de Información y Asesoramiento del CRE, y que por cierto el próximo lunes es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Haremos algo especial también con el Centro de Referencia Estatal, pero vamos a hablar de este servicio de información y asesoramiento. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, pues el servicio de información y asesoramiento pues es un poco la puerta de entrada o acceso al centro, ¿no? Ahí pueden acceder a él cualquier persona afectada por enfermedad rara, familiar o profesional. Y bueno, pues es un poco lo que intentamos, el objetivo prioritario del servicio es dar respuesta a las necesidades, ¿no?, que nos plantean las personas. Y también aprovechamos para dar a conocer el funcionamiento del centro y los servicios que prestamos. Se puede acceder a este servicio bien yendo personalmente al centro, por teléfono y a través de correo electrónico. ¿Cuáles son las dudas principales que presentan en este servicio? Bueno, pues son muy variadas, pero bueno, pues podríamos recoger información sobre la enfermedad, sobre hospitales de referencia, médicos. A veces nos llaman también pidiendo diagnóstico, cosa que en el centro no hacemos. Y bueno, contacto con otros afectados con la misma patología y donde si existen asociaciones. Un poco esas quizás son las más demandadas. Y luego también pues información sobre nuestro centro. Yo me imagino, bueno, todo el servicio de medicina, pues digamos mundial, te cambia un poco lo que es la perspectiva de vida que tienen las personas, cambian los valores, y especialmente yo creo que en este centro de referencia estatal, porque se ven personas lógicamente muy desesperadas porque la investigación es escasa y en muchas ocasiones es nula, y yo creo que esto bien enriquece la vida, sí, pero también te hace cambiar esos valores, ¿no? Exactamente, sí, así es. Está claro que quizás es un tópico, ¿no?, de lo que decimos, ¿no?, hasta que nos quejamos de vicio o no sabemos, ¿no?, lo bien que estamos, pero realmente es así, sí. Cuando a raíz de trabajar aquí y, como tú comentas, pues conocer todas estas patologías y lo que ello supone para las familias, pues desde luego cambian los valores. Y sí que es cierto pues que estas familias, pues al ser enfermedades poco frecuentes, pues están un poco acostumbrados a no recibir ninguna respuesta ya, ni en cuanto a investigación, ni nada, ni apoyos, ni ayudas, bueno, es un no continuo. Entonces pues luego son muy agradecidos a poco que les ofrezcas o les des. Entonces sí, es muy rico. Es comprensible. Volviendo a la adrenomieloneuropatía, yo quería saber cómo afrontan ustedes el futuro. Hombre, con incertidumbre, sobre todo, con mucha incertidumbre, porque yo hoy estoy así, pero yo no sé cómo dentro de X tiempo me iré a ver. Aunque yo ponga todo por mi parte en cuanto a hacer estiramiento, rehabilitación, fisioterapia, incluso natación, no sé. ¿Y usted, Aurora, cómo ve el futuro?
con optimismo. Pues yo lo que le pido a Dios es que no lo vea como el otro lo he visto. Eso es lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Otra cosa no pido. Que no quiero verlo como el otro lo he visto. Eso sí. Es comprensible porque es algo, digamos, antinatural que los padres vean fallecer a los hijos. Esperemos que queden muchísimos años de vida, por supuesto, a toda la familia, así que les deseamos bueno, que... sí, ya me queda poco, pero... Porque bueno, tengo, no, poco tengo ya no, 80, tengo 80 ya. Anda que no le queda vida por delante. Esperemos que tengan suerte y que avance un poquito más la investigación y se conozca un poquito más esta enfermedad. Vale, Eso es lo que hace falta. esperamos. Eso es lo que esperamos. Eso. Muchísimas gracias, Valentín, Aurora, Montse, Gracias. por estar esta tarde con nosotros y lo dicho, mucha suerte. Igual ya aprovecho a decir, como has comentado tú, que el lunes 28 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y bueno, pues se van a realizar diferentes actos, ¿no?, para difundir y dar información sobre estas enfermedades. En el centro de Burgos, por ejemplo, va a haber un concierto de piano, eso es. El doctor Jerko Ivanovic lo va a dar. Y luego también la Federación FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, pues ha preparado diferentes actividades, como el domingo 27 un maratón en Madrid y por el resto de asociaciones también se hacen diferentes actividades. Claro. El que quiera apuntarse a correr, pues ya mira, sabe, ya allí el domingo en Madrid se les espera. Ajá. Estaremos muy pendientes de todas las actividades que tengan lugar en nuestra comunidad, en Castilla y León, y el lunes que viene hablaremos precisamente de este día y estaremos en directo en Burgos. Nos vamos a publicidad, tan solo 1 minuto y medio, volvemos enseguida, que vamos a hablar del estrés de los deportistas. No se vayan. ¿Cómo es el movimiento del corazón? ¿Cómo se llaman? Pues no, sé que tiene un movimiento que es como una válvula y es la que mueve todo el cuerpo. Sístole y diástole. La sangre la depura y la vuelve al organismo por las arterias. Sístoles y diástoles, ¿puede que son? Y luego la sangre de retorno vuelve por las venas. Pues no recuerdo, pero sí, bueno, contracción. No, tampoco. ¿Y esto para qué es? Sí, 2. Pero ahora de momento no me acuerdo. Sí, me parece que es sístole y el otro ya no me acuerdo. Pues mira, sí que lo debería saber. Sístole y diástole. Oh, pues hasta habré acertado. El corazón tiene 2 movimientos, uno de contracción llamado sístole y otro de dilatación llamado diástole. Pero la sístole y la diástole no se realizan a la vez en todo el corazón, sino que se distinguen 3 tiempos. El primero es la sístole auricular, que se produce cuando se contraen las aurículas y la sangre pasa a los ventrículos que estaban vacíos. El segundo es la sístole ventricular. Consiste en que los ventrículos se contraen y la sangre que no puede volver a las aurículas por haberse cerrado las válvulas bicúspide y tricúspide sale por las arterias pulmonar y aorta. Estas también tienen al principio sus válvulas llamadas válvulas sigmoideas que evitan el reflujo de la sangre. Y por último, diástole general. Las aurículas y los ventrículos se dilatan al relajarse la musculatura y la sangre entra de nuevo a las aurículas. Los golpes que se producen en la contracción de los ventrículos originan los latidos, que en el hombre oscilan entre 70 y 80 por minuto. Curioso, estábamos aquí Javier Alonso y yo muy pegaditos a lo que estaba contando nuestra compañera Blanca, muy interesante. Muy buenas tardes, Javier Alonso, médico del Blancos de Rueda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes por decir algo, ¿eh? Bueno, no, sí, vamos a decir algo. Sí. Porque contenta me tenéis, iba a decir. Sí. Hemos entrado en barrena un poquito, pero bueno. Bueno, en playoff ya estamos. Sí, también hemos luchado con equipos muy grandes y en buen momento para ellos de forma, entonces estamos ahí todavía. Estamos ahí, que es lo más importante, estar ahí, que bueno, que vamos a mandar un saludo muy fuerte a todos los jugadores de Blancos de Rueda y mucho apoyo y ánimo para ese partido del domingo. Próximo partido, que espero que estén concentrados todos los jugadores, relajados, que es muy importante. Esta semana
hoy concretamente vamos a hablar con Javier Alonso, con el médico deportivo, sobre el estrés, ¿no? Las patologías del estrés que puede sufrir algún jugador ante un partido, después de un partido, durante. Bueno, vamos a ver, la patología de estrés, el otro día estuvimos hablando un poco de la fatiga en plan general, y hoy vamos a hablar de las patologías ya óseas, de lo que llamamos las fracturas de estrés. Esto es una patología que se produce por los micro roturas en el hueso. Fue descrita en el año 1800 y pico por un médico militar que vio casualidad en los reclutas, en los militares, que cuando andaban mucho en las marchas y todo eso, que tenían dolor en los pies. Entonces por eso se llamaba la fractura del caminante, ¿no? del recluta. Es una fractura que no recibe un traumatismo directo o un mecanismo de torsión, como son el resto de las fracturas, sino son por la sobrecarga que tiene el hueso a la hora de hacer ejercicio, ¿no? De tanta actividad. Sí, parece ser, bueno, el mecanismo es porque cuando se producen los impactos repetidos sobre el suelo, sobre todo en el pie, o movimientos repetidos del gesto deportivo, entonces se produce una acción osteoclástica, es decir, una pequeña rotura de las fibras óseas, que el organismo, cuando termina esa actividad, pues la repara. Pero si no da tiempo a que repare todas las roturas de esas fibras, se produce una microfractura, ¿no? Entonces hay diversos factores que influyen en estas fracturas. Los factores que llamamos intrínsecos, que es propios del lesionado, del deportista, o los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos sobre todo son el aumento de la carga de trabajo, el aumento de la intensidad del entrenamiento, o aumento de la repetición del entrenamiento, es decir, cuando se hace un entrenamiento mucho más largo o se hace con mucha más intensidad. Otros factores son pues, los cambios de zapatillas, el suelo duro, los factores ambientales e incluso los psicológicos, que siempre dejamos un poquito para que Nieves también hable algún día de todas estas cosas, ¿no? Y los factores intrínsecos son propios del deportista, por ejemplo, tener un segundo metatarsiano largo, o un primero insuficiente, o un pie valgo, o un pie cabo, o un tarso valgo, o incluso la rodilla, los genus varos o los genus varos también pueden provocar este tipo de patologías, ¿no? Una vez que la patología se ve y se sufre por parte del deportista, eso puede generar también estrés, ¿no? Porque no se ven bien, porque no pueden darlo todo. La palabra estrés que nosotros damos a exactamente, ahí tienes mucha razón, porque esta es una patología que es muy difícil de diagnosticar, porque no tenemos pruebas muy claras. Por ejemplo, me refiero, cuando tú tienes una fractura que te caes, te das un golpe, tienes una torsión, haces una radiografía y se ve claramente cómo se ha roto el hueso. Cómo se ha roto, se ha astillado. Esto, al ser micro roturas, no tenemos una radiografía convencional donde se pueda ver. Entonces tenemos que recurrir a otras técnicas, como son fundamentalmente la gammagrafía ósea, que coge o capta la emisión que hace un hueso. Entonces sí que podemos verlo. De cualquier forma, sí que tenemos signos indirectos en la radiografía, que son un aumento del periósteo, porque el periósteo, que es una membrana que rodea el hueso, cuando se producen estas microfracturas, se despega un poquito y se abomba un poquitín. Entonces sí que ese es un signo indirecto de microrotura, ¿no? de rotura de estrés. Al decir estrés es que significa que tiene una fatiga al hueso, es decir, no es que produzca un estrés en el deportista de modo psicológico. No, el estrés lo provoca el verse un poco limitado. Lo que pasa, claro, cuando la clínica es una clínica más que comienza insidiosamente, es decir, te has caído y tienes dolor. Esto no, esto empieza un dolor muy poquito, que se incrementa cuando tú más ejercicio haces, pero cuando paras se quita el dolor. Entonces no es una clínica clara, no es una patología que tengamos que tratar enseguida o que podamos tratar enseguida, que hay que tratarla enseguida, evidentemente, pero que no nos damos cuenta enseguida de esta patología. Y una vez que ya podéis realizar un tratamiento, os habéis dado cuenta de qué es lo que sufre la patología del estrés. El problema que tenemos que hacer con esto es primero quitar los factores que te he dicho antes, los intrínsecos, extrínsecos. Eso es. Hay que quitarlos.
o hay que acomodarlos, ¿no? Por ejemplo, los factores intrínsecos tú no puedes aumentar un meta o no puedes cambiar, pero sí que puedes poner Javier, ortesis. ¿normalmente se retira de un entrenamiento a un jugador que sufre esta patología? El reposo es fundamental de la actividad física. Como te he dicho antes, es una patología que el dolor aumenta cuando tú haces el gesto deportivo y disminuye cuando le quitas. Es decir, lo que tienes que hacer fundamentalmente es parar, pero parar entre 6 y 8 semanas, ¿eh? No es un esguincito de tobillo, no es una patología leve, una patología leve por las causas orgánicas que provoca, pero necesita mucha recuperación funcional de esa parte. ¿Y en qué consiste la recuperación? La recuperación fundamentalmente es una inmovilización que hay que hacer siempre, bien sea en carga o en descarga, o una inmovilización de escayola nada más, o incluso quirúrgica. Es decir, una de las patologías más frecuentes de estrés es la fractura del quinto metatarsiano en el pie, en la base del quinto metatarsiano. E incluso hay veces que hay que ponerle un tornillito, o sea que necesita y ya necesita más operación. Sí, hay veces. Las partes que se pueden fracturar dependen mucho del deporte que se practique. Fundamentalmente, las más frecuentes, calculamos que el 10% de los deportistas que hacen carrera, marcha o salto tienen una patología de estrés, pueden tener una patología de estrés, y en general el 1% de los deportistas tienen patología de estrés. Pueden ser también en el húmero, pueden ser también en el fémur, tibia peroné, incluso ramas púbicas e incluso costillas. En los remeros se ha visto que cuando hacen remo se pueden fracturar por estrés alguna costilla. O sea que también tiene que tomar alimentos que ayuden, a fortalecer esos huesos. Sí, lo fundamental es no cambiar el entrenamiento, tener una metodología de entrenamiento muy clara. Y no forzar, sobre todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la clínica vemos mucho, la primera cosa que te dicen es: me duele el pie desde que he cambiado el entrenamiento. Entonces ya nos indica un poquitín. Cambiar las rutinas, quizás, a lo mejor. Sí, cambiar las rutinas, incrementar de repente en una semana que incrementa mucho la intensidad del deporte, porque dicen que hay que meter carga para que el deportista no sé qué. Mal, porque eso puede provocar una fractura de estrés. Entonces, todas esas cambios bruscos, tanto en intensidad como en frecuencia del gesto deportivo, es malo pueden provocar este tipo de patología. Y para terminar, bueno, imagino que una vez que realizáis ese diagnóstico, ya sea a través luego de cirugía o tratamientos, psicológicamente luego los jugadores lo aceptan, es decir, el encontrarse ellos con ese dolor al cambiar, ¿no les afecta a la hora de...? Bueno, sí, realmente, mira, por ejemplo, nosotros tuvimos en un año un jugador de baloncesto, Fernando Sanemeterio, que está ahora que tuvo una fractura de un quinto metatarsiano porque tenía un quiste óseo en ese hueso. Entonces le hicimos otra placa en el otro pie y efectivamente tenía otro quiste óseo. Entonces le forzamos un poquitín para de alguna forma provocarle esa fractura. No se la vamos a provocar de otra manera, que la tuvo, le tuvimos inmovilizado y él ya estaba pensando en su otro pie. Entonces, claro, evidentemente tuvo un factor psicológico importante, pero al provocarle esa fractura, ¿no?, se le trató y ya se quedó, yo creo que hasta mejor, ¿no?, porque el callo óseo que hizo fue importante. Javier, no sé si también si uno de los jugadores sufre patología de estrés en un pie, vamos a poner, también se le controla al otro por si acaso, sí. Aunque no tenga ningún Controlamos tipo de... perfectamente por este motivo, porque sobre todo para descartar la patología intrínseca o los factores intrínsecos que pueda haber en esa patología. Incluso pues si hay algún genuvar o algún tarso en varo o algo, pues ponerle las plantillas correspondientes para corregir ese varo y evitar que se produzca esa patología de estrés en el otro pie. O sea, que les tenéis bien controlados, ¿no? Sí, bueno, eso intentamos. Que no se ha retirado nadie, ¿no?, por patología de estrés. No se ha retirado nadie. Pero sí que puede provocar alguna vez, porque si recidiva esa patología de estrés, es decir, tú tienes una fractura del quinto meta por estrés, si vuelves a tener otra en el mismo sitio, eso es un motivo de retirarse del deporte, O sea que hay que curarla bien y no tener prisa para reincorporarse a la práctica deportiva. Bueno, ¿cómo vemos el partido este domingo contra es difícil porque el Real Madrid? El Real Madrid es un gran equipo, es un equipo que no sé si nos quintuplica o 10 veces nuestro presupuesto, evidentemente, pero
Pero bueno, nosotros con mucha confianza, porque aquí yo creo que en Valladolid, en nuestra cancha, jugamos muchísimo mejor que fuera. Y bueno, pues ¿os sentís más arropados, quizás? Sí, la verdad es que el público es importante. Yo creo que un día hablaremos de esto. Hablaremos del público, sí. Del público. Cómo anima y además aquí hay muy buen... Muy bueno. De hecho, en la Copa del Rey la afición de Valladolid ha sido de la mejorcita de todas. Y muchas peñas, muchas cosas. Bueno, pues esperemos ganar el domingo. Ahí estaremos. Eso esperamos todos. Gracias. Muchísimas gracias. La semana que viene trataremos otro tema. Vamos a hablar de patologías musculares, por ejemplo. Sí, ya a colación de esto, pues, de los estiramientos. Los músculos también tienen cosas que ver en este tipo de patología. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por estar con nosotros como cada martes, que ya sé que haces un esfuerzo bastante grande, que tienes mucho trabajo y muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, pero antes te vas a quedar conmigo porque vamos a dar la noticia curiosa del día, que la tengo por aquí escondida entre los papeles. ¿Saben lo que significa? Fíjense en la pantalla. ¿Saben lo que significa hikikomori, Javier? No. Bueno, pues es un término de origen japonés que, bueno, se denomina a quienes padecen una enfermedad, mayoritariamente varones, se aíslan de la sociedad que les rodea para vivir como modernos ermitaños que no salen de su habitación. Esto es el hikikomori. Nueva palabra japonesa. Estupendo. No se aísla, Javier, ¿no? Alonso, de la sociedad. No. Muy bien, así me gusta. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de gas natural, tenemos a Luis Molinero, muchas cosas. Hasta ahora. Seguimos en A Vivir Bien, estamos de vuelta ya, la 1:41 de la tarde, y es el momento de hablar de psicología positiva con Nieves Andrés. Nieves, muy buenas. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Y de algo que nos cuesta muchísimo a todos los seres humanos, bueno, a unos más que otros, todo hay que decirlo también. Pero ahí está, cada día, hay que saberlo manejar. Sí, cómo expresar nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. Qué difícil, ¿eh? Es difícil, pero es muy importante, porque las emociones y los sentimientos son una brújula muy importante para el desarrollo emocional y afectivo de la gente, para podernos relacionar y bueno, pues hace falta saberlos gestionar en condiciones, ¿no? Para que no nos generen conflictos. Y al final, pase lo que pase, nos va a acabar generando conflictos. Pues sí, porque cuando hablamos de emociones y sentimientos no hablamos solo de los positivos, sino también de los negativos, ¿no? Pero una cosa que sí que tiene que quedarnos clara es que son una brújula muy importante en nuestra vida, que están ahí porque nos sirven para adaptarnos a nuestro entorno, para conocernos, para desarrollarnos íntegramente. Y bueno, pues tanto los positivos como los negativos tienen su parte importante. O sea, también hay que tener sentimientos negativos, porque nos avisan un poco, nos informan. Y también hay que expresarlos. Hay que saberlos expresar. Decirte que tampoco se trata de eliminarlos, ¿no? Que cuando dice uno, ay, las emociones negativas, no, pues las emociones negativas son necesarias, son útiles. Y nos informan de cómo reaccionamos frente al entorno, de si las cosas nos gustan o no nos gustan, nos dan información sobre nosotros mismos, nos ayudan a desarrollarnos, a crecer, a madurar. Es decir, están ahí, tienen su utilidad, no hay que eliminarlo de nuestra vida. Lo que pasa es que sí, hay que gestionarlo bien. Hay que saber en qué momento, de qué manera y sobre todo pues conocerlas muy bien y saberles dar nombre, porque hay personas que tienen dificultades no solo para poderlos expresar, sino en muchas ocasiones para saberlos reconocer. Cuando otras veces hemos hablado de la inteligencia emocional, que por cierto hoy he traído el libro, sí, no me he olvidado, lo he visto ya. Se trata también de eso, ¿no? O sea, no solamente de saberlos expresar, sino saberlos reconocer, que ese sería el primer paso, ¿no? Para poderlos expresar, el saberlos reconocer en uno mismo. Como psicóloga, Nieves, es muy difícil explicar a alguien que tiene que expresar sus sentimientos y cómo lo tiene que hacer. Hombre, hay que ver primero un poco qué información o qué experiencia tiene la persona. Hay un problema en algunas personas que es la lexitimia, pero eso es otro tema que no ocupa hoy aquí, que es la dificultad realmente para poder expresar los sentimientos y las emociones. Pero cuando una persona te dice que tiene esas dificultades, lo primero que hay que enseñarle es a observarse, a autoobservar. Y hay veces que los mismos sentimientos son difíciles de capturar y entonces tenemos que recurrir a las conductas, porque de alguna forma
y aunque no sea de esta manera tan tajante como lo voy a decir, están los acontecimientos en la vida y las personas nos llegan, ¿no?, por todos los sentidos, nos impactan y lo primero que nosotros sentimos es una emoción. ¿Vale? Entonces eso es un avisador de que en mi cabeza se están produciendo una serie de cosas, de pensamientos, de ideas que me están impactando. Entonces a la persona le tienes que enseñar a reconocer eso, a veces ya incluso cuando se ha comportado. Es decir, es que no lo sé, es que cuando me quiero dar cuenta ya he dado el puñetazo en la mesa, o cuando me quiero dar cuenta resulta que he perdido una oportunidad de decirle a alguien lo que sentía. Entonces a veces hay que hacer un poco la moviola, ¿no? Ir para atrás y decir, vamos a ver, cuando tú te has comportado de esta manera, intenta recordar qué estabas pensando, ¿no?, y cómo has llegado del pensamiento a ejecutar esa conducta, ¿vale? Y entonces intentar pasar por lo que son las emociones, ¿no? Lo que ocurre es que en este mundo de las emociones y sentimientos tendrían un matiz, porque la emoción es el impacto más fisiológico, ¿no? O sea, esa cosilla que yo noto dentro de mi cuerpo, ¿no?, esa es la emoción. Y los sentimientos es cuando ya le doy yo un contenido de pensamiento, de experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, yo puedo sentir una emoción de alegría y no haberle dado un contenido. Sin embargo, yo sé lo que es la alegría en mi vida, porque tengo recuerdos, porque puedo pensar y reflexionar sobre lo que es la alegría, ¿no? Entonces, a veces es difícil, hay personas que sí que les cuesta reconocerlo, pero el primer paso es ese, ¿no? Es decir, escucharse a sí mismo, valorar un poquito, identificar, intentar reconocer qué es lo que ocurrió en ese momento en que se comportó de tal manera, ¿no? Pero hay muchas personas que son reservadas, muy reservadas en cuanto a todos los sentimientos, los buenos y los malos. Yo no sé si eso lo aconsejas o lo desaconsejas, porque muchas veces esas personas dicen, yo es que me quiero quedar estos sentimientos para mí, incluso los bonitos y los feos. Claro. Y no quiero ni amargar a nadie, ni por qué explicarle por qué yo ahora mismo estoy a gusto. Claro. Vamos a ver, cuando una persona elige lo que quiere contar y lo que no quiere contar, de alguna manera ya ahí tiene el poder de manejarse a sí mismo. O sea, el problema está cuando realmente yo quiero expresarme y no sé cómo, o no encuentro el momento, o no sé las palabras, o me faltan recursos. Ahora, si dentro de todo lo que yo pueda sentir en un momento dado, decido cuándo y cómo, ese es el ideal, porque expresar bien los sentimientos también es eso, es decir, saber en qué momento. Es decir, yo no puedo a bote pronto a lo mejor soltar todo lo que siento y todo lo que pienso, a lo mejor tengo que esperar en qué momento, a lo mejor tengo que elaborarlo primero, porque claro, las emociones son más impulsivas, los sentimientos ya están más madurados, es decir, yo no puedo de buenas a primeras decir, ¿por qué tal, por qué cual? Porque a lo mejor eso me genera, o incluso una emoción de ira, ¿no? Lo que sería el autocontrol, que otro día podríamos hablar, ¿no? Es decir, yo no puedo cuando algo me enfado, cuando algo me frustra, de buenas a primeras a lo mejor gestionarlo. A lo mejor tengo que esperar un tiempo y preguntarme a mí misma qué es lo que me está pasando, en qué circunstancias, tener en cuenta los sentimientos, ¿no?, y los pensamientos que puede tener otra persona, y entonces hacerlo en un momento adecuado. O sea, que elegir en qué momento y qué es todo lo contrario, o sea, eso está bueno. Otra cosa es que yo sea tan reservada, tan cerrada, que eso me genere a mí un sufrimiento, pero que ese hermetismo sea porque no sé cómo hacerlo. Pero si yo decido, mira, pues no, este asunto yo voy a intentarlo elaborar y voy a intentarlo gestionar para mí, ¿quién va a decir nada? Claro. ¿Vale? En ese sentido no sería un problema. Danos un consejo para a todos los que nos están viendo, e incluso a mí mismo, que muchas veces también soy muy reservado, para saber expresar los sentimientos. Pues lo que he dicho, el primer punto sobre las emociones es, primero, no considerar ninguna mala, ¿vale? Cuando me surjan repentinamente, pues a lo mejor pensar que en ese momento no puedo expresarlo y que tengo que elaborarlo, ¿no? Y entonces analizar un poquito ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que sobre esta cuestión a mí me está...? E intentar encontrar el momento adecuado para expresarlo. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Con quién? Porque esto a nivel de pareja también ¿No quedaría pasa. un poquito forzado? Es decir, si tú te haces un esquema en papel, un esquema mental, para en un momento determinado soltar esa parrafada, ¿no queda un poco forzado? Voy a expresar mis sentimientos, sí, pero es que ya lo he elaborado, no sé. A ver, cuando yo hablo de elaborarlo, no me refiero a que tú lo transformes en otra cosa que no es. Yo me refiero a que tú lo reconozcas, o sea, lo entiendas lo que estás sintiendo. Porque no sería la primera vez que expresamos abruptamente lo que sentimos y luego nos arrepentimos.
porque en ese momento me estoy dejando llevar por una carga fisiológica, que es lo que es la emoción. Es decir, a mí algo me impacta y de repente me viene una cascada de pensamientos, de sensaciones, ¿y qué pasa? Pues yo cojo y suelto lo primero, a lo mejor luego me arrepiento. Es decir, cuando tengamos esa dificultad, a lo mejor es preferible decir, vamos a ver, me voy a escuchar, voy a identificar lo que estoy sintiendo. A ver, esto tiene un nombre, le puedo poner una etiqueta, me siento enfadado, lo que me siento es decepcionado, ¿vale? Aceptar además a lo mejor ese sentimiento, es decir, ¿qué repercusiones puede tener en esto? ¿Por qué me está afectando? ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué me está molestando? ¿Por qué me pone nervioso? Y entonces a lo mejor en otro momento ya elaborado, pero no elaborado en el sentido de que se desvirtúe, ¿no? Ya. Coger y decir, bueno, pues yo sé que me va a venir bien expresar esto a esta persona o expresar esto en esta situación, pues para mi propio enriquecimiento y también para mi buena comunicación con los demás. Bueno, nos queda como siempre poco tiempo, porque siempre porque es que esto da para mucho. Que sea mucho más, pero siempre queremos hacer un guiño a la gran pantalla y en esta ocasión también a la pequeña pantalla, porque que sepan ustedes que Nieves se levanta a las 7 de la mañana para ver series que no ha podido ver. Vale, no, pues porque... Cuéntanos, o cuéntame. Cuéntame, porque elaborando el tema, ¿verdad? Pues he encontrado un trocito ahí de la serie Cuéntame, donde hay dos personajes jovencitos que están tratando de expresar un poquito sus sentimientos y cómo se ve ahí... ¿Lo vamos a poner? Venga, sí, vale. vamos a ver ese trocito. Pues no, lo que pasa es que es largo, dura casi 4 minutos, yo no sé si este es el momento en el que ya dice lo que quiere. Bueno, aquí el chico pues está tratando de expresarle una cosa que le ha pasado, ¿no? Un descubrimiento que ha tenido. Y entonces es divertido porque se ve la interacción, ¿no? Cómo él intenta decir, cómo ella va entendiendo a lo mejor otras cosas y al final pues ella, no sé si llegaremos a escucharlo, ella le dice no tengas miedo, expresa lo que sientes, descárgalo, además le acaricia y dice, ¿ves? Pues ya me lo has dicho, pues ya está, ¿no? Pero que no sé si lo vais a poner todo. Pero es que... Bueno, no nos da tiempo a ponerlo todo, pero bueno, es un fragmento que a lo mejor ustedes si ponen en San Google, ¿qué tienen que poner? Pues es que no recuerdo muy bien, era Cuéntame y es que no me acuerdo, los personajes se llaman Kiko y no sé quién, se expresan lo que sienten, no me sé el nombre de los personajes. Yo tampoco, pero bueno, es un buen fragmento. Y... mira, ahora es cuando le dice, hay que decir lo que se siente. ¿Qué puedo hacer? Nada, lo que estás haciendo ahora. No, ahí. Lo cuentas, se te pasa y todo vuelve a ser real. Este cuarto, tú, yo. Fíjate, los le dice, pues no pasa nada, cuéntalo, lo expresas, lo dices y lo sacas de ti, ¿no? Lo descargas. Bueno, pues se lo contó al final, así se lo contó. Pero vamos ahora con la gran pantalla, porque hoy nos traes 2 películas. 2 películas, una es, Mentiroso compulsivo, ¿no? De Jim Carrey, que es la historia de un abogado pues que miente y que en un momento dado en el cumpleaños de su hijo, el hijo le dice que como regalo de cumpleaños pues que deje de mentir, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que empieza a decir todas las verdades que se le vienen por la cabeza y entonces, claro, expresa abiertísimamente sus sentimientos, ¿no? Demasiado. Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con lo que decíamos, o sea, hay que expresar lo que uno siente, pero ojo, hay que buscar la manera, entender que tenemos a otra persona enfrente que también tiene sus propios sentimientos, que también tiene sus propias emociones. Entonces, para poderlos expresar bien, hay que concederse un tiempo para conocerlos, para conocernos y para expresárselos a las personas, ¿no? Entonces es divertido por eso, porque empieza a soltar a diestro y siniestro todo lo que piensa y todo lo que siente. Demasiado. Bueno, una comedia bastante ligera y divertida y otra comedia. Y la otra, que es que como andamos con prisa se me va la memoria, la de Love Actually, que son varias historias de amor y me gusta esta parte porque el chico pues para poderle expresar lo que siente por ella pues lo hace de una manera un poquito particular, ¿no? Es decir, como la pareja está al fondo pues él a través de tarjetitas pues le expresa un poco pues lo que no os recomendamos que quiten ustedes la pareja a nadie, ¿eh? No, simplemente le dice que la quiere, ¿no? Y que quiere saber si él también es importante en su vida. Es la traducción que hago yo a estas horas. Y porque quiero, pero bueno, y entonces él lo hace de esta manera. Lo he traído por lo divertido de cuando yo explico que hay que buscar el cómo, cuándo, de qué forma, ¿vale? Gestionar nuestros sentimientos. Es una forma un poco extraña y menos mal que no la abrió su pareja. Pero bueno, nos traes los libros los también libros, bueno, aparte del libro de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, que le he traído para que se entere todo el mundo y se la voy a dejar a Rodrigo.
Hay unos cuentos muy bonitos, los tengo yo desde que mis hijos eran pequeños, que se titulan Cuentos para sentir, son de Begoña Ibarrola, y lo bueno es que aparte de que aparta cada sentimiento, pues la alegría, la tristeza, el enfado, la solidaridad, tal, explica un poquito lo que es cada emoción, y aparte de explicar lo que es cada emoción, pone situaciones en las cuales se puede vivir esa emoción y un pequeño cuento. Entonces lo bueno y educativo de estos libros es que después del cuento hace unas reflexiones, son unas preguntas. Entonces es bonito porque las emociones y los sentimientos hay que aprenderlos a gestionar desde niños, que lo hemos dicho siempre, ¿no? La importancia de la infancia. Entonces leer con el niño el cuento, ver lo que están viviendo los personajes, cómo lo gestionan, y después al final en esas reflexiones intentar compartir con el niño, bueno, ¿y tú cómo lo viviste? ¿Y qué le pasó a fulanito? Y entonces el niño empieza a reconocer en los demás las emociones y también en sí mismo. Entonces me parecen muy apropiados y muy bonitos para el tema de hoy. Cuentos para sentir. Cuentos para sentir, de Begoña Ibarrola. Tenemos... Para educar los sentimientos y las emociones. Y ya. Y ya, aprovecho para decir y para dar las gracias a todos los psicólogos por el premio que nos vais a brindar el próximo viernes. Bueno, es que nos habéis ayudado mucho a promocionar nuestra profesión y hay que agradecerlo también. Es un placer. Recuerden, el próximo viernes Radio Televisión Castilla y León y muy en concreto el programa Vivir Bien recibirá ese premio. En nuestros premios de Juan Huarte de San Juan, ¿vas a estar? Estaré, por supuesto, estaremos todo el equipo. El día 25. Así que nada, nos veremos. Vamos a ver cómo aprenden a nadar los mayores, no se lo pierdan. Luz Divina y Timoteo salen como cada mañana de su casa. Este matrimonio de jubilados de Zamora tiene 3 hijos, 2 nietos y llevan juntos casi 5 décadas. Hasta aquí todo normal, ¿no? Lo que no saben es que ninguno de los dos sabía nadar y eso está cambiando. ¿Por qué han decidido apuntarse ahora? Por la salud, porque hemos estado muy malos, yo de huesos y él de operación de corazón. Nos animamos porque el médico dijo que era una de las cosas mejores que había. Nos dicen que nos notan mucho mejor, andamos mejor y nos cansamos menos. Supongo que irían con sus hijos de vacaciones o a la playa o a muchos de nuestros pantanos o de nuestros ríos. ¿Y ustedes qué hacían? Pues nosotros nos metíamos los pies, entrábamos allí, nos mojábamos, nos sentábamos a la orilla. Nos tirábamos y nos sacaban para afuera y esa era la vida nuestra. Cada año aprenden a nadar en esta piscina unos 40 adultos. Mientras se cambian nuestros protagonistas, hablamos con su monitor. ¿Cómo se enseña a nadar a personas mayores? Primero, con la voluntad de los mayores de venir a nadar por cualquier tipo de motivación que les traiga, bien médicos, bien porque los familiares les han hablado bien de la piscina, entonces vienen aquí voluntariamente. Esa es la mayor motivación que tiene. Y una vez que están aquí, pues engancharles y hacerles ver que esto es bonito, que es fácil y que les va a beneficiar para su salud. ¿De dónde vienen esos miedos de meter la cabeza? ¿De dónde proceden? Hay que darse cuenta que somos animales, por decirlo así de alguna manera, terrestres, de aire. El medio acuático es un medio que desconocemos. Entonces, en cuanto metemos la cabeza o estamos boca arriba, boca abajo, solo flotando, que parece que es una cosa que desde fuera se ve normal, cuando uno está ahí dentro se ve como algo extraño, algo que nos puede asustar porque nos podemos ahogar, Entonces, le decimos a la gente lo máximo que le puede pasar y si sigue las indicaciones nuestras, lo que va a conseguir es tranquilizarse, porque no va a pasar nada. Tienen unos temores mucho más allá de lo que realmente es. Luego, eso sí, también hay gente que no tiene casi temores y hay que decirles que tengan un poquito de respeto. ¿Hay mucha gente que todavía no sepa nadar? Yo creo que sí. Y no saben las expectativas que pueden tener aquí, ya no solo para aprender a nadar, sino para sentirse más a gusto, porque igual que dicen, me voy a dar un paseo después de comer, me voy a dar un paseo con los amigos, con las amigas, pueden venir aquí, están haciendo ejercicio y se lo están pasando bien. Aquí lo que primero se enseña es lo que es la autoprotección, la autosalvación, es decir, primero a flotar un poquito y a saber que si nos caemos en una piscina, en el mar cuando vayamos a la playa o en un lago, lo que sea, y nos caemos en un sitio donde no tenemos nosotros el control, con 2 o 3 nociones que sepamos, estamos salvados y eso es para ellos muy importante.
A mayores de eso, pues aprendemos a movernos un poquito, con un estilo, con otro. Desde hace 6 años, esta pareja no falta a su cita 2 veces por semana. No sabía ni meterme en el agua. ¿Por qué nunca había aprendido? Porque me metieron mucho miedo de pequeño y así continuaba con el miedo. He estado 9 meses en una silla de ruedas y gracias a la piscina nado, camino, yo hago mi casa, mis cosas y se lo agradezco a la piscina. Si no hubiera sido la piscina, creo que no podría hacer lo que estoy haciendo. Que lo hago bien, pero que lo he hecho muy tarde. ¿Y qué vas a hacer? No me han dejado antes, pues tenemos que ser así. Siempre, ya sabes, es más por los hijos que por uno mismo. Entonces a ellos yo los llevaba donde podía llevarlos. Y yo nunca me atrevía a meterme. Íbamos a la playa, pero yo me metía, me sentaba al lado de la playa, pero nadar no me animaba, me tenía mucho miedo. Pero no solo Luz Divina o Timoteo han decidido estar con el agua al cuello. Yo solo no he sido capaz. Nunca le he tenido miedo al agua, yo me meto y tal, pero no he aprendido. Yo no sabía nadar nada, era pánico lo que tenía, pero pánico. Lo que quiero intentar, pero es un miedo que tengo, es bucear. Porque como tengo nietos, ya le digo al monitor, oye, yo quiero aprender a bucear por si algún día me veo en un peligro, saber bajarme. Yo puedo meter la cabeza, no pasa nada. Y siempre la he metido y eso, pero que no me cubriera. Te lo digo a mi hija dice, si para el verano aprendes a bucear, nos apostamos un jamón ibérico. Seguro que ese jamón tarda poco en llegar. Pues sí, señor, enhorabuena a estos mayores que tienen la valentía de afrontar el futuro de esta manera y, como decimos aquí en A Vivir Bien, nunca es tarde. Y si usted no sabe nadar, por mucha edad que tenga, seguro que puede aprender y le va a venir muy bien en su vida. Pero nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta de la misma vamos a hablar de los niños, en concreto de un caso muy concreto y muy común, como es la masturbación en la infancia. Volvemos enseguida. Hablemos de verduras y sobre todo de su variedad, porque el cardo también puede formar parte de una dieta sana y variada. Se asemeja en la composición nutritiva a la alcachofa. De su análisis bromatológico se desprende un modesto contenido poco significativo de proteínas y grasas. Y es que esta verdura destaca sobre todo por la elevada cantidad de agua que contiene. Respecto a las sales minerales, sobresale frente a otras verduras por su abundancia en calcio y hierro. No obstante, al cardo se le reconocen sus propiedades coleréticas, hepatoprotectoras y diuréticas, entre otras, debido a su contenido en cinalina e inulina, sustancias que también se encuentran en la alcachofa, verdura de su mismo género. Bueno, pues ya estamos de regreso. Me había ido corriendo por ahí volando, luego contaré por qué. Y llega el momento de... Por cierto, me ha encantado la sección de psicología de hoy, el reportaje, todo precioso y muy ilustrativo. Sí, señor, sí, señor. Vamos a hablar de algo. ¿Tú cuándo descubriste, cuándo descubriste tú que eras un niño? Lo que va a ser, no tengo ni idea. No te acuerdas, ¿verdad? No me acuerdo en absoluto. Somos muy chiquitines para eso. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo de mi descubrimiento, pero creo que debe de ser algo como muy escandaloso, ¿no? Para los padres, el descubrir la sexualidad y sobre todo el empezar con esos tocamientos. Muy buenas tardes, Luis Rodrigo Molinero, pediatra de A Vivir Bien. Buenas tardes y un día más estar con vosotros. Encantados. A charlar un rato. Hoy... Hay una cosa que quiero matizar. Sí. Tú has dicho, ¿cuándo descubriste que tú eras chico? La pregunta me parecía, ¿cuándo eras chico, cuándo eras mujer? Es decir, una cosa es la identidad, es decir, el saber que yo soy chico o chica, y otra cosa distinta es exhibirse. Es el juego de mi sexualidad, pues el juego de mi género. No lo tengo, no cuando tengo ya sabes idea. que eres un chico. Pero hoy vamos a ver cuál es la edad más normal de estos descubrimientos. Vamos a hablar de la masturbación en la infancia y de la educación no solo de los niños, sino también de los padres, que es quizá más importante todavía. Es que la educación de los niños empieza por los padres. Exacto. Por supuesto. Bueno, comentaba que el niño descubre que es niño y la niña que es niña en cuanto se ve desnudo y se da cuenta que tiene algo, que en la niña será una vulva, técnicamente, y el niño será un pene y unos testículos. Y es muy importante ponerles juntos para que ellos vean la diferencia entre una y otra. Hoy día, como muchos niños son hijos únicos,
no tienen posibilidad de ese juego. Sin embargo, existen muchos cuentos, existen muchas imágenes donde se pone uno en contacto con el cuerpo que él se identifica como suyo y el cuerpo que él identifica como el de su mamá o el de su prima o el de otras personas de su familia o su propia hermana, si la tiene, o si no ha tenido la oportunidad. A lo mejor los propios padres... También, naturalmente. Que muchas veces los niños se duchan con los padres. Naturalmente que uno de los juegos educativos más tiernos, más inocentes y más sanos y más afectivos es, digamos, la relación cuerpo con cuerpo del niño con los padres, y que se hace desde muy pronto. Los niños lo ven con mucha naturalidad, a pesar de que sean muy curiosos y quieran buscar y ver cosas. Los niños, digamos, van diferenciando el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el mismo, etcétera. Y eso es, digamos, un poco el conocimiento biológico de su cuerpo, biológicamente hablando. Pero hay un conocimiento psicológico. Y el conocimiento psicológico es que a la hora de reconocer su cuerpo, igual que el niño sabe dónde está la nariz, sabe dónde está la boca, sabe dónde está la oreja, porque se lo toca y lo siente, también descubre dónde están sus genitales porque los toca y los manipula y siente placer, siente satisfacción. Y eso, que es relativamente normal, vamos, es normal totalmente a los 4 o 5 años, a los 5 y a los 6, claramente, digamos... Es la edad normal, ¿no? Los niños, sí, es la edad más común. Los niños claramente, digamos, se autoestimulan porque ellos encuentran satisfacción. Igual que el bebé se chupa el dedo porque le encuentra satisfacción, así de claro, ¿no? Y eso, evidentemente, no es nada malo. Eso simplemente es el reconocimiento de su cuerpo y descubre que hay partes de su cuerpo que tienen sensibilidades unas más que otras. Igual que la lengua sirve para degustar los alimentos, los genitales sirven para sentir satisfacción a la hora del tacto y del contacto, ¿no? Y más adelante irá poco a poco descubriendo otras facetas del uso de sus genitales. Pero ¿cómo y cuándo los padres tienen que enseñarle a ese niño que la sociedad tiene unas normas y que existe algo que se llama el pudor, que tiene que aprender cuando no está él solo en su intimidad, ¿verdad? Naturalmente. Digamos que las normas empiezan a aprenderse y a interiorizarse a partir del año y medio, 2 años, 3 años. Es la época ideal de las normas, no ya a los 14, a los 15, sino a los 2, 3 años. Naturalmente, las normas son muy variadas. Las normas van desde cómo tiene que aprender a comer, y luego, poco a poco, digamos, las normas se van complicando. Y, naturalmente, el mundo de la intimidad, como es el mundo de la sexualidad, es un mundo muy íntimo, es un mundo muy personal. Digamos que los mismos padres van, digamos, enseñando, y poco a poco, digamos, el uso. Y cuando los niños se tocan y se acarician los genitales, y los padres observan que tienen a veces sensación de placentera, y eso lo exteriorizan de muchas maneras, que los padres no lo saben interpretar, pero a veces son claramente orgasmos, lo que los adultos ya conocemos. Entonces los padres no lo saben interpretar, y aquellos que lo saben interpretar, muchos lo entienden como normal y otros lo entienden como algo tabú, porque cuando hablamos de sexualidad siempre hay 2 grandes corrientes: la permisiva y la tabuizante. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, todo tiene sus normas y sus reglas. Y además en esas edades también comienzan entre ellos a jugar, ¿no? Naturalmente, el juego es un aprendizaje, y el juego íntimo, el juego de reconocimiento, como comentábamos antes, de el que es niño, el que es niña, o dentro de los niños, también es un juego muy propio, y que no tiene que decir nada, porque eso forma parte de la experimentación y de la curiosidad. Claro, que los padres no se asusten en el momento que puedan pillar a su niña con el niño de los otros amigos haciendo algo extraño, ¿no? ¿Cómo deben actuar en ese momento? Los padres, muchos no se asustan porque han aprendido que eso forma parte de su desarrollo evolutivo normal, pero todavía hay gente que se asusta, no lo sabe interpretar, incluso empieza a pensar que su hijo puede tener comportamientos sexuales muy precoces. Y es verdad que los comportamientos sexuales precoces se aprenden. Y es verdad también que cuando un niño pequeño tiene muchos comportamientos sexuales precoces, hay que pensar que eso no viene de él, sino viene del entorno. Incluso, aunque sea un poco duro decirlo, pero dado que es un tema un poco escandaloso, el tema de los abusos sexuales. Los niños que tienen conductas sexuales muy precoces y muy reiteradas, hay que tener en cuenta que puede haber sido o bien en un niño que se cría en un ambiente muy sexualizado y por tanto el niño aprende conductas,
o bien niños que han sido abusados. Y es un tema que algún día podremos tocar más ampliamente. ¿Cómo tienen los padres que explicarle al niño esas normas de la sociedad a través de cuentos, a través de historias o a través de la propia realidad? Sí, hay muchas maneras, evidentemente. Hay muchísimos cuentos hoy día donde estas cosas se enseñan muy bien en forma de imágenes, cuando los padres no saben, no son capaces de hacerlo. Pero no obstante, los padres sí tienen formas de intervenir. Una de ellas es no asustándose, no dramatizando un tema que es normal. Otra forma es hacer descubrir que en todos los hogares, en todas las familias, hay sitios íntimos, el dormitorio, el cuarto de baño, donde uno está solo con uno mismo. Y entonces ese es un momento, es un lugar extraordinario donde los chicos, sobre todo los chicos mayorcitos, son capaces de experimentar y observar su propio cuerpo en todos los sentidos. Por tanto, enseñar que una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. En lo privado uno se puede experimentar y puede curiosear, y en lo público hay que tener mucho cuidado porque estamos tocando el respeto a los demás, las normas de la estética y de la buena educación y de la moral, naturalmente. Muy bien, pues bueno, yo creo que tampoco hay que alarmarse, ¿no?, con estos temas. La educación sobre todo y la naturalidad es muy importante. A mí lo que me sorprende un poco cuando hablo de estos temas es que una sociedad tan sexualizada como la nuestra, sí, lo hablábamos antes, yo diría casi hipersexualizada, y eso no descubro nada que la gente no sabe, pongamos tantas pegas a la hora de hablar con tanta naturalidad de estas cosas, que al fin y al cabo es hablar de nosotros mismos en nuestra intimidad. Porque cuando uno mira a los ojos hacia el interior, dice, pues yo soy así también. Es verdad. ¿Y por qué esto no lo educamos y no lo tratamos a la luz de la cultura, en primer lugar, a la luz de la psicología evolutiva, en segundo lugar, a la luz de la moral, naturalmente? Hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal, al fin y al cabo eso es la moral, y hay que enseñar lo que es bueno y lo que es malo también para el propio individuo. Claro, yo creo que es lo que se ha dicho siempre, que es algo que hay que concienciar a todos los padres que nos están viendo, que es lo que no se aprende en casa, se aprende fuera. Y muchas veces no es el mejor sitio, no es el mejor sitio. Lo que aprendemos fuera de casa no es el mejor sitio, sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra intimidad y con nuestra moral. ¿Algo que añadir? Nada más, encantado de que me traigáis un día más a estos temas. Simplemente, quizá, aconsejar a los padres que si estos temas ellos lo observan, que tengan confianza con su médico, que normalmente los médicos estamos acostumbrados a hablar de estos temas con mucha naturalidad, y es una manera de entender que la sexualidad forma parte de la salud, y que es hora de que, digamos, esto lo entendamos porque forma parte de nuestro bienestar físico, psíquico y social. De la salud y la calidad de vida, como el programa desde amigo. pequeñitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. ¿Gastas mucha luz tú? No creo. Suficiente, suficiente. Lo suficiente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sé que tú eres una persona que cuida mucho el medio ambiente. Sí, soy un pediatra ecologista. Sin duda. Pediatra ecológico. Y que eres muy consciente de que el gasto energético quizá nos pueda llevar en un futuro a un mundo peor. Y eso no lo queremos. No lo queremos, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Nos vemos la semana que viene. Hasta Nosotros, la próxima semana. como bien estaba diciendo Rodrigo, le estaba preguntando al pediatra que se ahorra o no, ¿tú? Yo ahorro ya mucho, lo sé yo. sí. Pues vamos a hablar de un tema muy especial, de un ahorro energético que deberían de realizar todos, y los invitados están preparados, así que vean el vídeo y comenzamos. Farolas, luces, lámparas, alumbrado en general en España no somos conscientes de lo poco eficientes que somos a la hora de ahorrar energía. En lo que respecta al alumbrado público, gastamos 116 kilovatios por año y habitante, en comparación con países como Alemania, donde tan solo el consumo se eleva a 43. La Junta de Castilla y León realiza un significativo esfuerzo de concienciación a través de unas jornadas que en este momento se celebran en la ciudad de Valladolid. El cambio climático, la eficiencia energética en el alumbrado público, espacios naturales, experiencia empresarial serán algunos de los importantes temas a tratar en este programa.
Se informará de las diferentes tecnologías y sistemas de gestión que puedan contribuir a una mejora general a través de diferentes empresas que realizan prácticas con diferentes formas de alumbrado. Los edificios públicos de Castilla y León y la luz tendrán un papel protagonista en la segunda parte del seminario. Los servicios energéticos son una parte fundamental del consumo eficiente. Gas natural y medio ambiente se unen para mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo el gasto energético, su control y su mejora. Gas Natural sigue siendo fiel a su compromiso y ofrece el mejor servicio con el máximo respeto al medio ambiente. El objetivo, construir un entorno eficiente y sostenible sin renunciar al confort y a la calidad de vida. Bueno, pues ese es el objetivo. La calidad de vida, siempre con el menor gasto posible, ¿no? Eso es, sí. Como decíamos hace unos minutos con Luis Rodríguez Molinero, quizá el ahorro energético nos lleve a un mundo no tan malo como el que estamos o tenemos en mente. Manuel Ludevid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Es asesor ejecutivo de la Fundación Gas Natural. Bueno, pues viene directamente de Le hemos secuestrado jornadas. Directamente. Eso es, todavía cuando vine para acá no habían terminado. Y están ahora mismo, bueno, son las 2:19 minutos, en 10 minutos se estarán clausurando. Eso es. Estas jornadas que están dando mucho de sí, ¿o no? Pues sí, estamos muy contentos, acudieron más de 200 personas y la Fundación Gas Natural Fenosa, que es la organizadora junto a la Junta, yo creo que de los 10 años que hemos estado en Valladolid haciendo seminarios, es el tema que ha suscitado mayor interés. Estamos encantados. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta directa, así limpia, que es ¿cuál es el concepto de eficacia energética para muchos de nosotros? Más que eficacia tendríamos que decir eficiencia. Eficiencia. Eficacia es hacer las cosas respecto a un propósito. Eficiencia es algo más. Eficiencia es hacer más con menos. Conseguir igual o más satisfacción de nuestras necesidades con menos uso de energía y de materia. Esa es la idea. Eficiencia, en dos palabras, es más con menos. En este caso, lograr un alumbrado de las calles y de las casas y de las fábricas, igual o mejor, con menos consumo energético. Esa es eficiencia. Hace unos días hemos podido comprobar cómo un anticiclón bueno, pues, mostraba quizá que las ciudades en estos momentos no saben gestionar del todo la energía. Veíamos esas boinas que cubrían las grandes ciudades y que mostraban a las claras la contaminación de muchas ciudades. Quizá a esto también tendríamos que aprender. Sin duda. Esto es la contaminación local, es decir, contaminación de las ciudades por óxidos de nitrógeno y partículas de suspensión, que son contaminantes que antes eran debidos sobre todo a las viviendas, cuando teníamos combustibles más contaminantes como carbón o gasóleo. Ahora con el gas hay menos contaminación de las viviendas y básicamente la contaminación local a la que usted se refiere hoy es producto de los automóviles, que afortunadamente en Valladolid no hay muchos, pero en Madrid o Barcelona hay muchísimos. Ese es el gran causante de la contaminación local. Dentro de este seminario se han tratado diferentes temas y se ha hablado de nuevas formas de iluminación, ¿no? Las luminarias para pues esos paseos, esos edificios emblemáticos. ¿En qué consiste este sistema? Parte de la comprobación de que probablemente el mayor margen de eficiencia energética que hay en España lo es en el alumbrado y sobre todo en el alumbrado público. Como se dijo aquí al entrar, nosotros hace un par de años gastábamos 116 kilovatios por persona y año en alumbrado público, cuando Francia gastaba 91 kilovatios persona año y Alemania 43. Eso ya quiere decir que nosotros estamos pues despilfarrando una buena parte del consumo energético. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer cambiando 4 cosas. Cambiando las lámparas, poniendo lámparas de mayor eficiencia, cambiando los sistemas eléctricos, cambiando las luminarias, que se llama, es decir, el fanal, y cambiando los sistemas de control y de gestión de esa electricidad en el alumbrado. Por poner un ejemplo,
la bombilla incandescente tradicional tiene un rendimiento energético del 5%. Queremos decir que de 100 unidades que llegan a la bombilla, solamente 5 unidades se transforman en luz. Las 95 unidades restantes se dispersan, se pierden en calor, un calor que no usamos, por cierto, que es el calor de la incandescencia. Si pasamos de esa bombilla tradicional a un LED de alta eficiencia, conseguimos una mejora de hasta un 25%, es decir, el LED de las 100 unidades que le llegan a la lámpara, para decirlo así, consigue un 20 o un 25% de luz, que es un gran paso, son 4 o 5 veces más que la bombilla incandescente. Por tanto, hay hoy, como el grupo Indao nos demostró en el seminario, lámparas más eficientes, sistemas eléctricos más eficientes, forma de colocarlo en el fanal más eficiente, porque a veces tenemos una lámpara muy eficiente, pero cuando la colocamos en el fanal pierde, es decir, esta alta eficiencia, como que la tapamos, como que la redireccionamos, la perdemos. Y finalmente control. Hay sistemas de tecnologías de la información para controlar en tiempo real los sistemas, para abrir y cerrar las luces a voluntad, y por tanto la tecnología está ahí, lo que falta es la voluntad política y personal de acometer los cambios. Claro, porque yo creo que la sociedad todavía no está del todo concienciada en uno de los refranes que quizá más se está escuchando últimamente, y es que más es menos. Es decir, mucha gente piensa que comprar estas bombillas sí es más caro, pero tienen un mayor rendimiento, tienen una vida quizá también un poco más larga, sí, y al final se va a notar en el bolsillo. Sí, se va a notar. Y en el medio ambiente. Y sobre todo, nosotros lo podemos hacer cada uno de nosotros en casa, pero muy particularmente los grandes consumidores, como son los ayuntamientos, grandes instituciones, grandes empresas, tienen una gran responsabilidad. Efectivamente, en la percepción de la gente hay la idea que a veces la mejora energética respecto al medio ambiente tiene que ver con grandes opciones de oferta, de generación eléctrica a través de renovables, etcétera, etcétera. Cuando la Agencia Internacional de la Energía dice que para hacer frente, por ejemplo, al cambio climático, el 60% de lo que hemos de hacer es eficiencia energética, de lo que estamos hablando aquí. Claro. Es decir, que solamente un 20% se logrará con renovables, 10% nuclear y 10% captura de carbono. Pero 60%, lo más importante, es el más con menos. Lo más importante es utilizar mejor la energía disponible. Y no parece tan sexy, parece más sexy la eólica o la fotovoltaica, ¿no? Pero aunque no parezca tan sexy, es lo fundamental. Eso es, muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros por la oportunidad de compartir este rato con vosotros. De parte de la Fundación Gas Natural Fenosa, estamos encantados de estar en Valladolid de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros también tenemos bien colocadas las luces, ¿no, Manuel? ¿Las ves bien? Pues habrá que ver, habrá que ver. Aquí hay mucha luz, aquí hay mucha luz. Aquí hay mucha luz, sí, señor. Hay mucha luz. Bueno, eficiencia, que no eficacia, eficiencia energética, eso es. Esperemos que todos los que nos han visto hayan apuntado y hayan tomado buena nota y sean un poquito más conscientes de lo importante que es esa eficiencia energética. Nos vamos mañana. Nos vamos, mañana vamos a volver con más cosas en directo con todos ustedes y viviendo muy bien. Así que hasta mañana.